Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 3 del libro de Romanos. En el capítulo anterior, Pablo dejó claro que por ser judío no se garantizaba la salvación. Era necesario una obediencia genuina y desechar lo que era algo superficial. En el capítulo de hoy, Pablo plantea una pregunta que aparece en el versículo 1. ¿Qué beneficio tiene entonces ser judío? Y se ocupa de responder a esta pregunta. También veremos en el capítulo de hoy uno de los temas principales de este libro a los romanos. Es la justificación por la fe. ¿Cómo funciona? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Y qué es importante saber con relación a este tema para el plan de la salvación? Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los versículos 1 y 2 del capítulo de hoy. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O qué beneficio hay en la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, porque a ellos se les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí vemos entonces la palabra planteada, la pregunta planteada por Pablo. Y habla acerca de los beneficios que se obtiene el hecho de ser judío. Mencionaremos al menos dos de ellos. La primera es que se les ha confiado la palabra de Dios como un tesoro, pero no un tesoro para enterrarlo, sino un tesoro para compartir a manos llenas con aquellos que tienen necesidad de escuchar esa palabra. Y una segunda razón por la cual es beneficioso ser un judío en aquel entonces es porque ellos recibieron la justificación como un acto de misericordia. Sin embargo, cabe mencionar que Pablo extiende estos conceptos no solamente para el judío local de aquel entonces. Pablo habló que no solamente la salvación era para los judíos, sino que ahora ésta se extendía también para los gentiles, es decir, para el resto del mundo. Significa que estos privilegios de ser un miembro del pueblo de Dios, de ser un cristiano, también son para nosotros. Recibimos la palabra de Dios y también la justificación por la fe. Ya en el capítulo 2, versículo 11, Pablo registró que para el Señor no hay excepción de personas. Notemos ahora lo que registran los versículos 10, 11 y 12. No, pues está escrito, dice el verso 10, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se echaron a perder. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Pablo es categórico en decir que nadie es justo ante Dios. Es decir, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. Si esto es así, entonces significa que estamos perdidos. De ninguna manera, porque ahora entra en escena el plan de la salvación y la justificación por la fe. Es creer en Jesús, que es el que nos justifica, el que nos presenta inocentes ante el Padre a pesar de ser culpables. Notemos lo que registran los versos 21 al 26. Pero ahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, respaldada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de Jesucristo, por la fe, para que todos los que creen en Él no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y han caído de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada por Cristo. ¿Te diste cuenta? Aunque todos hemos caído en pecado, aunque todos hemos sido concebidos en pecado, y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios, aparece Cristo para justificarnos, y todo aquel que cree en Él es presentado justo ante el Padre.
aún siendo culpable, porque la justicia de Cristo es la que cuenta ante Dios. Si nos presentamos ante el Padre con nuestras propias vestiduras, seríamos rechazados, porque en nosotros no hay nada bueno. Pero en Cristo Jesús, Romanos establece y Pablo declara que nosotros somos justificados a través de Cristo. Cabe mencionar también que ninguno de nosotros podemos ser justificados por las obras de la ley. Notemos lo que registra el versículo 20. Porque por las obras de la ley ninguno será justificado ante él, ya que por la ley se conoce el pecado. Por lo tanto, por muchas buenas obras que tú hagas, no alcanzarás la salvación. Pero entonces, ¿no es necesario hacer obras? Esta pregunta la responderemos al final. Pero permíteme compartir unas lecciones más que nos deja este apartado. Porque hablando del que no es justo, es decir, el que es injusto, Pablo dice que no hay justo ningún uno. Sin embargo, estos tienen algunas características. ¿Cómo sé quién es una persona injusta o si yo estoy siendo injusto o comportándome como uno de ellos? Las características son las siguientes. Con la lengua hablan engaño, según el verso 13. La segunda característica es que están llenos de amargura, según el verso 14. Se apresuran a hacer lo malo, según el verso 15. No hay paz en su camino, según el versículo 17. Y no tienen ningún temor a Dios, según el versículo 18. ¿Te das cuenta? Estas son las características de aquellos que han caído de la gloria de Dios. Si nosotros hoy, a pesar de haber recibido gratuitamente la salvación, la vida eterna, la justificación, seguimos practicando estas cosas, entonces hemos rechazado la justicia de Cristo. Y esto es extremadamente peligroso. Para finalizar, entonces, respondamos a la pregunta que dejamos anteriormente. ¿Acaso, entonces, no es necesario hacer buenas obras? Notemos lo que registra el verso 28. Así concluimos que el hombre es justificado por la ley, por la fe, sin las obras de la ley. Notemos, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa esto? Sabes que muchas personas han sacado de contexto este versículo y han dicho, ¿se dan cuenta? La ley de nada sirve. No es necesario guardarla. Déjame decirte que la ley de Dios nunca ha sido excluida en el plan de salvación. Porque el versículo 20 nos dice que la ley nos da a conocer el pecado. Más adelante, Pablo dice que él no conociera el pecado si la ley no dijera cuál es el pecado. Por lo tanto, todos aquellos que debemos observar la ley para reconocer e identificar nuestro pecado, inmediatamente buscamos ayuda en aquel que sí nos puede salvar. Es Cristo Jesús. Por lo tanto, me atrevería a decir categóricamente que sin ley no hay salvación. ¿Por qué razón? Porque la ley me conduce hacia Cristo. Notemos, entonces eliminamos la ley. Pablo categóricamente dijo en el verso 31. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Este es un tema muy interesante que estaremos desarrollando a lo largo del estudio de esta carta a los romanos. Y aprenderemos lecciones muy importantes y despejaremos algunas dudas que hay en nuestro corazón conforme al tema de la justificación por la fe y también acerca de la ley. Pero por hoy me gustaría orar por ti para que el Señor pueda darte el deseo de obedecerle en todo tiempo y en todo momento. Y aunque hoy, si te presentas con tus obras, eres injusto ante el Padre, te puedas esconder tras Jesucristo, quien es quien te justifica ante el Señor. Por lo tanto, debes aceptar y creer en Jesús como el autor y consumador de nuestra fe. ¿Te gustaría hacerlo?
Si es así, entonces te invito a inclinar tu rostro. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por la justificación por la fe. Gracias porque nos colocas un manto de justicia inmerecido, pero es por gracia y lo queremos recibir. Y una vez colocado ese manto sobre nosotros, ayúdanos a mantenerlo limpio, alejarnos cuanto podamos del pecado, de la injusticia. Ayúdanos, por favor, a cada día ser más semejantes a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.